Muy buenas tardes, mis hermanos. Mi nombre es Steven Rodríguez. Este es el video de la exposición del devocional del curso Carta de los Romanos. Como título le he puesto El amor, el cumplimiento de la ley, según Romanos 13:9. Nuestro pasaje dice así: Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, frente a nosotros tenemos un texto verdaderamente hermoso y sustancial. Tenemos un texto que nos dice por sí mismo que el amor es el cumplimiento de la ley, pero antes de tratarlo, vamos a ir a nuestro contexto, unos datos que nos van a ayudar a entender un poco más nuestro mensaje. Bueno, hermanos, como contexto general, podemos decir que el autor de esta carta, de la carta a los romanos, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en Roma. ¿Cuál es su situación? Pues hay diferencias en cuanto a la doctrina, hay diferencias étnicas entre gentiles y judíos, eh, hay desconocimiento del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo presenta la justificación de una manera tan detallada. La ley se nos ve, es un tema principal en esta carta. La justificación solo por la fe es un tema que podemos encontrar allí. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos en la carta de los Romanos? El apóstol Pablo nos ha dado 12 capítulos de doctrina en donde nos enseña qué debemos creer. De una manera demasiado hermosa nos detalla las doctrinas de peso del cristianismo. Posteriormente, los últimos 4 capítulos nos dice la práctica, que tiene que ser un fruto de haber recibido la doctrina que ya viene 12 capítulos antes exponiendo. Entonces, hermanos, como contexto más inmediato, tenemos que estamos en el pasaje práctico, estamos en los últimos 4 capítulos de esta carta. Aquí podemos ver cómo para tener una buena práctica cristiana es necesario primero conocer las verdades cristianas. De antemano, esta carta nos muestra esto. Bueno, cuando hablamos ya más a nuestro pasaje, cuando hablamos de la ley, ocurren diferencias en el cristianismo en nuestra actualidad. Hay muchos que dicen que no tienen que guardar la ley, conocidos como antinominianos, y otros que no conocen, no saben si tienen que guardar la ley, si no la deben guardar. Para explicar esto voy a tomarme unos pocos segundos y es que sí, la ley tiene vigencia al día de hoy, pero tenemos que hacer la diferenciación entre la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. Estas dos últimas, la ley civil y la ley ceremonial, quedaron anuladas en la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque eran símbolos, eran imágenes que apuntaban a la venida del Mesías, a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una vez Cristo muere en la cruz, deja anulada esa ley, la ley civil y la ley ceremonial, que se trataba de ritos, de cosas externas que los hombres del pueblo de Israel deberían hacer por mandato de Dios. Entonces, decimos que estas dos fracciones de la ley quedaron cumplidas en Cristo, ya no estamos bajo esa ley, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la ley que todavía nos cubre? ¿Cuál es la ley que todavía debemos cumplir? Es la ley moral de Dios, lo que conocemos como los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos tienen 4 mandamientos que tienen que ver del hombre hacia Dios y 6 mandamientos que tienen que ver con el hombre hacia su prójimo. Entonces tenemos: honrarás a tus padres, no adulterarás, no matarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás y demás. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está presentando los 5 de los 6 que tenemos con nuestro prójimo. Y él nos dice que estos mandamientos se resumen en una sentencia. Esta sentencia es el amor. Y es una verdad maravillosa. O sea, tenemos el amor como cumplimiento de la ley. No se nos ha dicho haga esto, simplemente se nos ha dicho cómo hacerlo. El amor es el cumplimiento de esta ley.
A esto es lo que nos apunta este versículo. Y muchos pensarán que el apóstol Pablo aquí está poniendo una doctrina nueva, pero no, en ningún momento el amor es novedoso para aquel estudioso de la palabra de Dios. Podemos ver en Levítico 19:18 que nos dice, no te vengarás ni guardarás rencor a tus hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Desde el principio, Dios ya había revelado esta gran verdad, y es que el amor es el cumplimiento de la ley. Desde Levítico lo podemos ver. Eh, en los evangelios de Mateo esta verdad florece. En los 4 evangelios se nos habla de el amor como cumplimiento de la ley. Jesucristo, en estos 2 mandamientos de amarás a Dios con todo tu ser y amarás a tu prójimo como a ti mismo, embargó toda la ley, ¿cierto? Jesucristo fue el que nos dijo que el amor a nuestro prójimo era el cumplimiento de la ley. Ahora, ¿qué está haciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo simplemente está exponiendo esta verdad que ya estaba de antemano. Venía desde el Antiguo Testamento y Jesucristo la expuso, la enseñó, y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo acá. Entonces, hermanos, estamos en la mitad del conjunto de normas que el apóstol Pablo está dictando, del conjunto de imperativos que el apóstol le está dando a la iglesia, y él dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Esta es la esencia del cristianismo para con mi prójimo, amarlo como a mí mismo. Hermano, finalmente, ¿dónde vemos a Cristo en nuestro pasaje? Bueno, pues más que nadie, Él es el amor. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, eh, Jesucristo es la expresión máxima de amor. Jesucristo se entregó voluntariamente por nosotros. Es maravilloso mirar pasajes como Efesios y ver cómo se nos llama a nosotros, los hombres, más específicamente a los maridos, a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dice que se entregó por amor a ella. Entonces, amor es cumplimiento de la ley. En Cristo vemos ese cumplimiento de abnegación, de pensar en el prójimo antes que pensar en mí mismo. Esa es la manera como se tiene que comportar el cristiano. Miramos la experiencia de nuestro Señor Jesucristo, miramos su vida, cómo fue su vida, y ahí podemos ver cómo debemos conducirnos en amor, pensando primero en el prójimo y después pensando en mí mismo. Ese es el cumplimiento de la ley, el amor.